Bueno, entonces digamos aquí en este ejemplo. Entonces, am Mittag bin ich im Restaurant gewesen. Entonces, mediodía yo estuve en el restaurante. Entonces, am Sonntag sind wir ins Café gegangen. Ahí sí va gegangen. Am Sonntag sind wir ins Café gegangen. El domingo fuimos al café. El domingo fuimos al café. Am Sonntag sind wir ins Café gegangen. Otro verbo con el verbo sein, kommen, que es el verbo venir. Entonces, kommen. Kommen, gekommen. Kommen, gekommen. Venir. Entonces, meine Eltern sind aus Kolumbien gekommen. Aus Kolumbien gekommen. Meine Eltern sind aus Kolumbien gekommen. Mis padres sí, vinieron de Colombia. Mis padres vinieron de Colombia. Sí. Meine Eltern sind aus Kolumbien gekommen. Meine Eltern sind aus Kolumbien gekommen. Entonces, con sein, entonces tenemos bleiben, quedarse, bleiben, geblieben, fahren, que es conducir, fahren, gefahren, fallen, gefallen, que es caerse, fliegen, geflogen, volar, gehen, gegangen, ir, kommen, gekommen, venir. Bueno, más ejemplos. Entonces, ich habe viel gearbeitet. Con el verbo haben, ¿no? Arbeiten. Entonces, fíjense que arbeiten no es gearbeitet. No gearbeiten, sino gearbeitet. Entonces, ich habe viel gearbeitet. Gearbeitet. Ich habe viel gearbeitet. Yo trabajé mucho. Sí, habe viel gearbeitet. Otro verbo con lesen. El lesen es otro verbo quieto, que es leer, ¿no? Entonces, ich habe das
Buch schon gelesen. Entonces yo ya leí el libro. Entonces, ich habe das Buch, el libro, schon gelesen. Ya leí el libro. Ich habe das Buch schon gelesen. Ich habe das Buch schon gelesen. Entonces, lesen, gelesen. Arbeiten, gearbeitet. Ich habe das Buch schon gelesen. Ya leí el libro. Bleiben. Entonces, bleiben es con el verbo sein, ¿no? Bleiben. Entonces, ich bin. Entonces, ich bin gestern, ayer, gestern, zu Hause geblieben. Ich bin gestern zu Hause geblieben. Entonces, yo me quedé ayer en la casa. Ich bin gestern zu Hause geblieben. Otro verbo que ya vimos, schneiden. Nevar. In den Alpen hat es schon geschneit. Este va con el verbo happen, nevar. Entonces, en los Alpes ya nevó. En los Alpes ya nevó. In den Alpen hat es schon geschneit. In den Alpen hat es schon geschneit. En los Alpes ya nevó. Bueno. Entonces, vamos a repasar otra vez todos los verbos que van con sein y entonces vamos a hacer más ejercicios. Entonces tenemos fahren, gefahren, gehen, gegangen, comen, que comen. Aparece el verbo laufen. Laufen, que es el verbo caminar. Laufen. Pero este es el verbo caminar con afán, ¿no? Este es el verbo caminar, laufen, con afán. Y el verbo geblieben. Y el verbo sein, que les había dicho que el pasado es gewesen, ¿sí? Que es el verbo ser de estar. Entonces, todos estos van con sein, ¿sí? Entonces, fahren, gehen, kommen, laufen, sein, bleiben, van con sein. ¿Listo? Entonces, ist zu seinem Bruder gefahren. Entonces, él condujo zu seinem, entonces hacia su hermana. Sí, hacia ahí, zu seinem es hacia la casa de su hermano. Zu seinem Bruder. Entonces, ist zu seinem Bruder gefahren. Entonces, fahren, gefahren.
Entonces él condujo hacia su hermano, es lo que traduce eso. Gehen, gegangen. Wir sind gestern ins Kino gegangen. Nosotros fuimos ayer al cine. Wir sind gestern ins Kino gegangen. Nosotros fuimos ayer al cine. Entonces, gehen gegangen, fahren gefahren, gehen gegangen. Comen. Comen que comen. Meine Eltern sind heute gekommen. Mis padres vinieron hoy. Meine Eltern sind heute gekommen. Mis padres llegaron hoy. Laufen, laufen, gelaufen. Entonces, wir sind eine halbe Stunde gelaufen. Wir sind eine halbe Stunde gelaufen. Nosotros caminamos una media hora. Eine halbe Stunde. ¿Sí? Media hora. Die Stunde, la hora. Halbe Stunde, media hora. Entonces, wir sind eine halbe Stunde gelaufen. Nosotros caminamos media hora. Una media hora, lo que dice ahí. Eine halbe Stunde. Wir sind eine halbe Stunde gelaufen. Ahora sí, sein gewesen. Sind Sie gestern im Büro gewesen? ¿Estuvo usted ayer en la oficina? Büro, esa palabra ya la habíamos visto, que es oficina. Büro. Sind Sie gestern im Büro gewesen? ¿Estuvo usted ayer en la oficina? Sind Sie gestern im Büro gewesen? Entonces, sein gewesen. Sein gewesen. Bleiben. Quedarse, ¿no? Entonces, bleiben, geblieben. Ich bin nur einen Tag in Berlin geblieben. Me quedé solo un día en Berlín. Ich bin nur einen Tag in Berlin geblieben. Ich bin nur einen Tag in Berlin geblieben. Entonces me quedé solo. Nur es solo. Ich bin nur einen Tag in Berlin geblieben. Me quedé solo un día en Berlín. Entonces puede ser, du bist nur einen Tag in Berlin geblieben. Ist nur einen Tag in Berlin geblieben. Wir sind nur einen Tag in Berlin geblieben. Ihr seid nur einen Tag in Berlin geblieben. Y si sind nur einen Tag in Berlin geblieben. ¿Sí? Lo único que hay que cambiar
es la conjugación de la persona, pero de resto la frase queda igual. Bueno, studieren. Studieren. Espérame, otro verbo que nos haga falta. Ah, faren. Faren que faren. Entonces, faren que faren. Ese también es con el verbo sein porque es un verbo de movimiento. Entonces, er ist sehr schnell gefahren. Él se fue muy rápido. Er ist sehr schnell gefahren. Er ist sehr schnell gefahren. Bueno, entonces repasemos un momento todo lo que hemos visto. Entonces, tenemos los verbos auxiliares, haben y sein. Entonces, tenemos para los verbos que no tienen movimiento, que no tienen cambio. Entonces, de estos verbos vimos arbeiten, que se vuelve a gearbeitet, machen, gemacht, kochen, gekocht, aquí hay otro verbo quieto. Spielen, spielen, pero no el verbo spielen que implique que los niños tengan que salir corriendo y moverse, no, sino spielen de los instrumentos, ¿sí? ¿Se acuerdan que hay unos instrumentos que son con el verbo spielen, ¿cierto? Entonces, o sea, tocar un instrumento, spielen, ¿sí? Ich habe viel Klavier gespielt. Ich habe viel Klavier gespielt. Entonces, yo toqué mucho piano. Klavier es piano. Yo toqué mucho piano. Ich habe viel Klavier gespielt. Entonces tenemos kochen, gekocht, arbeiten, gearbeitet, spielen, gespielt, machen, gemacht y todos estos verbos son con el verbo haben. Y verbos que tenemos con sein, entonces tenemos gehen, gegangen, bleiben, geblieben, fahren, gefahren, fallen, gefallen, fliegen, geflogen, gehen, gegangen, kommen, gekommen.
Laufen. Laufen también. Entonces, laufen, que laufen. Bleiben, que blieben. Y el verbo sein gewesen. Entonces, tenemos todos estos verbos que son con el verbo sein. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda? ¿Tienen dudas de estas conjugaciones? O sea, de estos verbos para identificar estos verbos que son en movimiento. Yo ahorita les mando la lista de los verbos que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Que son de movimiento y que tienen que ser entonces obligatoriamente con el verbo sein. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, ¿qué otro verbo que ya hayamos visto? Ok, regnen, que es llover. Entonces, ¿se acuerdan que de regen, la lluvia, de regen, que es la lluvia, ¿sí? De regen, y tenemos el verbo que es regnen. Regnen. De regen, regnen. Y el pasado, o sea, este es llover, regnen, llover, ¿sí? Y es igual que en español, ha llovido, ¿sí? Ha llovido. Que regnet. Que regnet. Que regnet. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de este verbo. Entonces dice, gestern, ayer, gestern, hat es den ganzen Tag geregnet. Gestern hat es den ganzen Tag geregnet. Ayer llovió todo el día. Entonces tenemos de regen, la lluvia, regnen, llover, y el pasado es regen, geregnet. Gestern hat es den ganzen Tag geregnet. Llover. Entonces, los dos verbos de tiempo, entonces son con haben, ¿no? Entonces, schneien, geschneit. Regnen, geregnet. Nevar y llover.
Regnen, geregnet. Schneien, geschneit. Regnen, geregnet. Y nevar. Geschneit. Schneit, geschneit. Entonces, gestern hat es den ganzen Tag geregnet. In den Alpen hat es schon geschneit. En los Alpes ya nevó. En los Alpes ya nevó. ¿Listo? Entonces, los verbos que vimos, entonces, para repasar. Entonces, con haben tenemos kochen, gekocht, machen, gemacht, arbeiten, gearbeitet, spielen, gespielt, lesen, gelesen, regnen, geregnet, schneien, geschneit, tocar un instrumento. Ich habe Klavier gespielt, entonces yo toqué piano, spielen. Bueno, estos los tenemos que son con haben. ¿Listo? Los verbos con sein. Entonces tenemos bleiben, geblieben, fahren, gefahren, gehen, gegangen, kommen, gekommen, laufen, gelaufen, sein, gewesen, bleiben, geblieben, fallen, gefallen, fliegen, geflogen, kommen, gekommen, ya, y gehen, gegangen. Esos son los verbos que hemos visto con sein. ¿Listo? Entonces, igual no se preocupen porque todo esto lo vamos a seguir viendo. Porque es un tema pues complejo para que me entiendan y para poder empezar a hacer los ejercicios que hay que hacer en el libro Mention. Sí. Entonces, básicamente lo que hay que hacer para tener el pasado, entonces es tener el verbo auxiliar que sea sein o el verbo auxiliar que sea have. Y toca ponerle entonces siempre adelante el ge. Pero entonces fíjense que no todos los verbos terminan en T, gearbeitet, gekocht, gemacht, ¿no? Sino que terminan en EN. Entonces, geblieben, gefahren, gefallen, geflogen, gegangen, gekommen, gewesen, ¿sí? Gelesen. Entonces, estos sí son de verdad, de sentarse a hacer planas. Hasta que se los aprendan y se tienen que aprender el verbo auxiliar, pero entonces ahí les ayuda que es un verbo de movimiento o de cambio, es los verbos que van con sein. ¿Listo? Listo. Entonces, pues podemos dejar ahí. Yo les envié a cada una las correcciones del examen. Si tienen alguna duda
¿O les quedaron claras esas correcciones? A mí me quedaron claras, pero no tengo preguntas. Listo. ¿Alguna tiene pregunta de las correcciones que les hice? Bueno, listo. Entonces, pues podemos dejar así. Y entonces, pues mañana seguimos con más pasado. ¿Listo? Entonces, que descansen. Buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, hasta mañana. Bis morgen.